Seguimos viendo ¿Sabés qué? Hoy en el segmento de discapacidad tenemos un tema muy interesante, pero mejor que se los cuente Janina. Adelante, Yani, te escuchamos. Gracias, Santi. Acá estamos otro sábado más en el segmento de discapacidad. Muchas gracias a todas aquellas personas que se han sumado y se siguen sumando. Gracias a cada mamá, a cada bebé, a cada niño que nos manda sus saludos y por acordarnos de ello. Estamos acá con Fabiola. Fabiola, buenos días, ¿cómo estás? Contanos de qué vamos a hablar hoy. Hola Yani, hola familia, ¿cómo les va? Hola Santi, ¿cómo están todos? Sí, hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante y que nos ocupa a todos en realidad, que vamos a hablar de la sexualidad. Y vamos a hablar desde las distintas etapas de la vida, desde el nivel infantil hasta llegar a la vida adulta. Estuvimos en la ciudad de Carlos Paz, donde se dio la disertación de la diversidad funcional y sexualidad en la discapacidad, con Silvina Peirano y Patricia Morla, que nos dieron una charla a todos los papás y gente con discapacidad. Miren la nota y vean y sáquense todos esos tabúes que tienen. ¿Por qué se dice que el discapacitado es asexual? Y en principio porque se dice que son discapacitados, ¿no? Porque la misma palabra, el término discapacidad es un término que limita, que discapacita, que hace pensar que hay algunas personas capaces y otras incapaces. Y en esa teoría del déficit, de la falta, es que estas personas que consideramos o catalogamos prejuiciosamente como personas con discapacidad, se les quita hasta el más básico de los derechos, el más básico de los aspectos, como es pensarse como seres sexuales y sexuados. Nosotros tratamos de ir dejando de lado el término discapacidad como se está haciendo a nivel mundial, porque la discapacidad habla de la falencia, de lo que falta, de lo negativo de una persona. La idea es esto, es ir desterrando lo negativo, la imagen aniñada, la imagen angelada, la imagen de una persona que no tiene una vida propia, de una persona que no es autónoma. La sexualidad no tiene que ver con lo que podés o no podés hacer, con la falta o lo que te sobra, sino como la sexualidad es parte de esa dignidad humana que va más allá de pensarnos como capaces o incapaces. Encontrar la sexualidad como un espacio de encuentro y de equidad. Y desde esa equidad es pensarnos más felices, más equitativos. La vida, la sexualidad, las relaciones personales son mucho más sencillas de lo complejas que lo hacemos. El sexo es una de las patas que tiene la sexualidad. Somos seres sexuados desde que nacemos y hasta el día que morimos. Y nuestra vida pasa por condiciones y aceptaciones nuestras o ¿cómo decirte?, decisiones que tomamos sobre nuestra vida como mujeres, como varones. Nosotros pensamos que desde la equidad real, de no pensar quiénes son discapacitados, quiénes están capacitados para algunas cosas u otras, pensamos que cuando nos sentimos todos sujetos de derecho, ciudadanos y ciudadanas sexuales, es que vamos a empezar a encontrarnos, a entendernos, a dejarnos, a permitirnos a nosotros mismos vivir la sexualidad de otra manera. Más libremente, más sanamente, más placenteramente, que también hablamos muy poco del placer y del deseo. La idea es que estas personas con diversidad funcional elijan qué, cuándo, cómo y con quién quieren hacerlo, y en la medida que ellos mismos y ellas mismas crean que podemos o necesitan un respaldo, en ese determinado momento ofrecérselo. Pero luego cada uno tiene que hacer su transitar en la sexualidad. ¿Cómo nos damos cuenta, cómo se da cuenta el papá o la mamá de que está necesitando expresarse sexualmente? Todo lo que tenga que ver con nuestras sexualidades no es un momento específico que llega en la adolescencia. Por el contrario, cuando llega en la adolescencia como un momento específico, aparece como un problema. Entonces, la invitación a las familias, a las profesionales y, como digo, a las propias personas con diversidad funcional, es que vean la sexualidad como un proceso que se gesta aún antes de nacer, en el día a día, y crear espacios de confianza, crear espacios para preguntas, para dudas, y no esperar la sexualidad como un problema que nos va a llegar lamentablemente en la adolescencia. La sexualidad es cualquier cosa menos un problema, y así es como tenemos que verlo para todas las personas. El miedo mío lo limita a que no
no se acerque a la otra persona, o sea, lo dejo acá, lo encierro en casa, que vea tele, qué sé yo, pero no el acercarse a buscar la afección en la otra persona. Es algo que creo que como papás a todos nos preocupa, por eso de querer cuidarlos y que nada les pase y que no sufran y que sean felices desde que nacen hasta que mueren. Creo que esto es lo que se duplica cuando hablamos de una persona con diversidad funcional, porque tienden a sobreprotegerlos, a querer meterlos en una casita de cristal por sus propios miedos, por sus propias experiencias y por el no saber a lo mejor cómo comunicarse. El eje es poder propiciar espacios en los que las personas, cualquiera sea su condición, vean de alguna manera garantizado no solamente el derecho a ser seres sexuales, que esto no es un derecho que podamos garantizar, sino que es un derecho que se da por sí mismo, sino que lo que tenemos que poder propiciar son espacios para que cada una de las personas, de la manera que considere, desee, sienta, pueda tener el derecho a acceder a su propio cuerpo. A veces con uno mismo, siempre con uno mismo, y a veces con un otro. Eso es lo que nosotros estamos tratando de generar, que los papás, los docentes, los especialistas, quienes acompañamos a una persona con diversidad funcional durante toda su vida, tengamos las herramientas para poder explicarles y enseñarles cómo desarrollar su vida sexual en la vida, al enfrentar esto, al enamorarse, al tener una necesidad de sentir afecto, de recibir afecto por otro. No decimos que tenemos que saberlo todo, decimos que podemos empezar a hacernos nuevas preguntas para encontrar nuevas respuestas. Las personas con discapacidad saben perfectamente lo que quieren. Lo que sucede es que entre su deseo y la concreción de ese deseo hay un sinfín de opiniones, de faltas de prejuicios, de falta de espacio, que hacen que el deseo se diluya y aparecen como lo que me preguntabas al principio, como seres asexuados, en los que esto de la sexualidad les parece algo muy complicado, muy difícil de acceder, y definitivamente no. Pero a veces un simple gesto, una simple charla, una simple aproximación hace mucho más que a pensar tanto en la sexualidad. Hay que dejar de pensar tanto y empezar a sentir un poco más. A la sociedad en general, ¿qué les dirías? Mira, yo les diría lo que las personas con diversidad funcional están pidiendo, vivir y convivir. La invitación es a encontrarnos, porque en el encuentro mismo está la sexualidad. Y la sexualidad nos espera a todos. La sexualidad está en cada uno de nosotros. El mensaje es ese, empezar a pensar o repensar, que ese era el título de la jornada de hoy, repensar nuestras sexualidades y pensar en qué lugar quiero estar, en qué lugar no solamente quiero estar, sino en qué lugar deseo estar, de qué manera deseo vivir mi sexualidad. Y quienes sienten que alguien se toma el poder de decidir por estas personas con diversidad funcional, que puedan sentir que tienen estos derechos validados y que hay espacios en los que no vamos a dirigir sus biografías sexuales, pero sí podemos acompañarlas y aprendernos en un intercambio permanente. No es un mensaje, es una invitación abierta. Y las personas con diversidad funcional tienen que empoderarse y ser ellas quienes le muestren a la sociedad en general que son tan capaces, por usar una palabra que no debería usar, ¿no?, de tener una vida autónoma y que necesitan de este acompañamiento. Es porque tenemos que estar unidos y conviviendo para poder salir adelante como seres humanos. Todos los seres humanos nacemos con un psiquismo y ese psiquismo nos va llevando a tener determinadas necesidades de amor, de afecto, de cariño, que podemos buscarlos en vínculos ajenos ya a la familia y acercarnos a otras personas para poder recibir el amor y el afecto de otras personas de otro sexo también. Entonces es importante tratar de ver la discapacidad en todas sus aristas y tratar de no limitarse a esta discapacidad
y a limitarse al amor. Podemos sufrir o se puede sufrir de alguna discapacidad motora y a la vez poder tener una familia, poder armar, tener hijos, poder tener un compañero de vida para poder salir, conversar, divertirse, en fin, no poder limitarse a tener únicamente la discapacidad como aliada de la soledad. Por eso abrimos el corazón y dejamos entrar a ese ser que nos está esperando. Yo como mamá de un niño con discapacidad, está bien que Benja es muy chico, me he hecho la pregunta si lograra tener una familia, ¿qué hago? ¿Lo sigo reteniendo? ¿Lo dejo ir? Con ese miedo de que se le acerquen y no sabe si les van a hacer daño o no. Parece que nosotros las tenemos a nuestros hijos en una burbuja que no queremos ni que el viento los toque, pues tenemos ese miedo de que le hagan daño sin saber que a lo mejor eso es lo que ellos necesitan es el viento que los deje respirar otro aire. Entonces es difícil, mamás, como sacar a nuestros hijos y decir tanto lo cuidé para que de un día al otro soltarlo así, es como que tenemos mucho miedo a soltarlos. Para eso, ustedes como papás están permanentemente capacitándolos, estimulándolos y acercándolos a la vida real, ¿no es cierto? Entonces creo que ustedes desde su lugar y desde su función paterna, con todo ese carisma, con ese amor que le brindan para poder confiar en ese otro, también el apoyo para que puedan formar vínculos seguros y vínculos de amor. Dios dirá luego si esos vínculos prosperan, si esos vínculos tienen un seguimiento, pero lo importante es que ellos mismos hagan su propia experiencia. Nos va a costar, pero dejemos que ellos también intenten aferrarse a otra persona para poder conversar, poder hablar y lo saquemos un poco de la burbuja. No va a costar. Yo no sé si le voy a entregar a Benja tan fácil, pero tenemos mamás en Alpi que saben muy bien de lo que estoy hablando y tienen ese miedo. Entonces, los empecemos a dejar, a soltar a los chicos de a poquito, tampoco los regalemos y empecemos a confiar en que la sociedad no se va a acercar siempre a hacerles daño. Nos vemos el próximo sábado, sigan comunicándose con nosotros. Un beso muy grande, como decía en el comienzo, a todos los papás, a todas las mamás, a toda la familia. Gracias a aquellas mamás que me mandaron mensajes diciendo que van a probar ser los payasos de su hijo porque se meten tanto en la rehabilitación que no piensan en la sonrisa también de ellos. Así que gracias por eso. Acuérdate, como te digo todos los sábados, que tu hijo camina con tus piernas, mira por tus ojos y se defiende con tu boca. Un beso grande. Saludo a todas las mamás de Alpi y nos vemos el próximo sábado. Chao. ¡Qué tema tan importante! Y porque nos interesan tus dudas o tus comentarios, te dejamos los datos de contacto. Corte y ya volvemos.